¿Te pasa que por la mañana al despertar tienes síntomas alérgicos como estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos? Probablemente se trata de una rinitis. Las alergias estacionales afectan la calidad de vida de las personas que las sufren. Y aunque parecen inofensivas, muchas veces pueden propiciar problemas en los bronquios y posteriormente transformarse en asma. Hoy vamos a platicarte qué es la rinitis alérgica y qué puedes hacer si la padeces. Esto es DocChat. Ya comenzamos. Bienvenidos a DocChat. El día de hoy estoy con la doctora Cecilia Estefan. Ella es otorrinolaringóloga y vamos a platicar hoy todo sobre las alergias. Muchas gracias por estar aquí hoy, Ceci. Gracias, Charlie. Oye, pues este tema está padrísimo. La verdad es que nos preguntan muchísimo, sobre todo en esta época del año, sobre las alergias. Entonces, primero me encantaría que nos ayudaras un poco a definirlas. ¿Qué son las alergias y por qué como que de repente hay temporadas del año en donde las tenemos un poquito más? Sí, ahorita, ¿no? Aumentó muchísimo. Sí. Pues bueno, a ver, entender que la alergia es una inflamación donde genéticamente estás codificado a inflamarte de manera exagerada hacia partículas que no necesariamente son nocivas, pero tu organismo las identifica como nocivas. Dependiendo dónde tengas la alergia, las manifestaciones que vas a tener. Hablando pues del motivo de nuestro programa hoy, la rinitis alérgica, pues esta alergia se va a manifestar con síntomas respiratorios. Sí, y esto es así como poniéndolo un poco lo que decías, porque hay gente que se echa un cacahuate, ¿no? Hay gente que se come un cacahuate y se le puede cerrar la vía aérea. Y por ejemplo, tú puedes comer cacahuates y no te pasa nada, ¿no? Un poco genéticamente estamos ahí codificados, o sea, que de repente algo que no le gusta al cuerpo pues lo cierra, ¿no? Para echarlo para afuera. Exacto. O sea, tenemos que tener esta predisposición genética para generar la alergia. Exacto. Y quizá una de las manifestaciones hoy en día como más molestas y que son las más comunes, pues como bien decías, son respiratorias, ¿no? Okay. Es decir, ¿qué síntomas les podrías decir al público que te puede dar la alergia, sobre todo de manera respiratoria? La alergia respiratoria se puede manifestar empezando de arriba hacia abajo, ¿no? Con estornudos, comezón en la nariz, escurrimiento nasal, nariz tapada. Si vamos descendiendo, pues dificultad para respirar, sensación de que respiras pero el aire no entra. Asma, que lo comentaste al principio. De manera general, los principales síntomas síntomas alérgicos. ¿Y por qué pasan estos? O sea, por qué el cuerpo reacciona así? Ok, bueno, te digo, regresando a lo mismo, o sea, sí. Es una manera de defenderse del cuerpo, pero el cuerpo monta estos mecanismos exagerados de defensa, donde en lugar de defender, el mismo mecanismo es el que pues es lesivo. Sí, exacto, como que hay que entender que de repente estos síntomas, porque hay gente que dice, no, déjalos, ¿no? O sea, eso es normal, no te hagas nada. Es como, pues no, porque si empieza a continuar esta inflamación, se va exagerando cada vez más y puede ser peligroso. Y son dos cosas. Uno, o sea, no hay que acostumbrarse a vivir pues con la alergia, ¿no? Porque uno la minimiza y dice, esa alergia siempre me pasa. No hay que acostumbrarse por dos razones. Uno, pues la calidad de vida, pero dos, hablando de respuesta alérgica, tú no puedes anticipar que siempre va a ser tu misma respuesta. O sea, la respuesta alérgica puede aumentar y de ser algo que puede atenderse con medicamentos de venta libre, puede terminar en un servicio de urgencias, ¿no? Exacto. Entonces, atenderse. Y aquí la pregunta como fundamental del programa es, ¿por qué hay más alergias, digamos, en esta época del año? Okay, un montón, ¿no? O sea, particularmente este cambio de temporada ha sido muy notorio, al menos seguramente contigo, pero yo lo noté un montón. Bueno, es época de polinización, ¿no? La Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México, no es como tan marcados los cambios, aunque sí hay cambios de clima. La polinización aumenta las partículas, los compuestos orgánicos volátiles, eso es el nombre técnico, pero al final es mucho polvo y partículas en el ambiente que entran pues, por la vía aérea, ¿no? Entonces sí tiene que ver un poco la cantidad con la respuesta alérgica, hablando de manera general, ¿no? Cada paciente es diferente. Y ahorita O sea, estudios de la UNAM han visto que particularmente este año hubo mucho más partículas volando. Hay varias teorías y una pues es este cambio climático, calentamiento, ¿no? El polen al final es la manera en que
se reproducen los árboles y pues estos cambios climáticos son tan rudos que ellos tienen que aumentar la polinización pues, para garantizar sobrevida. Claro, y aparte el cambio climático que lo mencionas se define justo porque hay un calentamiento global, ¿no? Exacto. Cada vez tenemos temperaturas más altas y eso hace que también estamos como en una eterna primavera. Es decir, ustedes saben que la polinización de la mayoría de las plantas ocurre en primavera, es como una época que les gusta. Y eso es porque hay calorcito, eso les gusta, fomenta bastante, ¿no? Que se puedan reproducir. Y el hecho de que cada vez tengamos climas más calientes, pues tenemos pues primaveras, por así decirlo así, pues más prolongadas. Y eso permanece, ¿no? En el ambiente un poco de pólenes, ¿no? Y eso uno. Y dos, el tipo de polen o la especie, ¿no? Porque además no todos los árboles polinizan todo el año, pero en la Ciudad de México hay un montón de fresno. Y si alguien tiene uno cerca de su casa, sabe que te echa polen todo el año, ¿no? Pero, sí, exacto, justo. Y hay que identificar, porque hay luego diferentes zonas, ¿no? Ciudades, países, etcétera, que tienen características. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, hay incluso en los noticieros, lanzan noticias de cómo está la polinización en ciertas áreas, qué tan alta o baja está, y de hecho les dicen, oye, si puedes no salgas hoy, por ejemplo, ¿no? O si vas a estar afuera, pues trata de no hacer ejercicio afuera, mejor indoors y cosas así, ¿no? Exacto. Hay una pregunta del público, mi Ceci, que me encantaría que nos ayudaras a responder. Desde que me dio COVID, siento más alergia. ¿Es normal? Ok, qué buena pregunta. A ver, COVID, primero aprender que pues COVID se comportó diferente desde que lo conocimos hasta el día de hoy, ¿no? Pero sí, las últimas cepas de COVID se vio que les encantaba pues afectar nariz y senos paranasales, o sea, eran muy afines a ese epitelio. Creando o dejando como secuela una inflamación crónica, o sea, ya no soy infeccioso, pero se queda una inflamación crónica. De ahí partimos que pues ya no hay un epitelio, una mucosa sana y viene la época de alergias, entonces los síntomas quizá alérgicos sean los mismos, pero los obstructivos definitivamente aumentaron un montón, ¿no? O sea, ¿qué diferencia es esto? Me refiero a síntomas obstructivos, a que tienes la nariz tapada, que sientes que te suenas y no sale nada y esto persiste y empiezas a respirar con la boca y empieza toda esta cadenita de malestares. Sí, o sea, no aún, porque te digo, todo esto cambia. No es que haya una relación alergia y COVID, pero sí hay más síntomas por esta inflamación que nos dejó pues, de recuerdo. Justo, y de hecho hay como muchos estudios, ¿no? con el COVID, que le decimos el long COVID o COVID prolongado, en donde los tejidos permanecen inflamados mucho más tiempo del que dura la enfermedad, sino te sigues como sintiendo pues tapada la nariz o medio sin olfato, cosas así, y luego viene inflamación alérgica y se potencia todo. Claro, ¿no? Y algo, si no me lo preguntaste, pero lo quiero agregar aquí, o sea, atenderse, porque son cosas que podemos tratar muy sencillo en síntomas iniciales y pues un poco más complicado en síntomas ya más tardíos, ¿no? O sea, no acostumbrarse a que pues ya por COVID me quedé con la nariz tapada. Claro. ¿No? Ahora vamos a ir con una pregunta del público que quiero que platiquemos mucho al respecto porque se me hace a mí lo más importante en esta época. ¿Los lavados nasales de agua con sal son buenos? Más que buenos, son necesarios, ¿no? Y no solo hablando de alergia, vamos a hablar un poquito de los lavados nasales. A ver, piensa que hay pólenes, que hay ácaros, que hay polvos, partículas de contaminación en el ambiente. ¿Y a dónde entran? A la nariz, ¿no? Entonces, solamente el lavarlos va a disminuir la cantidad de ellos en mi nariz y por ende van a disminuir los síntomas. Pero yo siempre digo, hay que ser embajadores del lavado nasal. No hay que pensar en el lavado nasal como un tratamiento médico, ¿no? Las alergias nasales son un ejemplo, pero pues también las infecciones de vías respiratorias. O sea, por donde le veas, el lavado nasal pues tiene que ser parte de nuestra higiene, ¿no? 100%. Épocas como esta, con mucha polinización, más. Exposición al polvo, más. Y quizá haya épocas donde no lo necesites pues tan frecuentemente, pero nunca desaparece de tu vida, ¿no? Sí. O sea, el lavado nasal es parte de nuestra higiene. Tuvimos un programa, Ceci, que es sobre la salud oral, ¿no? Y platicamos mucho sobre el lavado de dientes, que si ya sabes, el hilo dental, enjuagues bucales, etcétera. Yo siempre les digo a mis pacientes que lo comparen un poco con esto del lavado nasal. O sea,
todo el mundo te enseñó desde chiquito que te tienes que lavar los dientes, ¿no? Porque si no, pues con el tiempo te duran menos, se infectan, ¿no? Te pueden causar problemas de salud, etcétera. Acá es exactamente lo mismo. Igualito. De hecho, así tal cual se los digo yo, al lado de la pasta de dientes va tu lubricante nasal o tu lavado nasal. O sea, es parte de tu higiene diaria. Ahora, justo lo dijiste perfecto, es limpiar tu nariz literalmente. Ahora, ¿qué tipos de lavados nasales les puedes decir en general que existen, ¿no? Okay. Bueno, el más sencillo, el más económico, el que vas a encontrar en cualquier lado, es la solución salina, el cloruro de sodio al 0.9%. Cualquiera de las dos maneras te entienden perfecto en cualquier farmacia para comprarlo. Compras eso y con una jeringa de 5, de 10, de 20 mililitros, la que tengas en tu casa, introducir la solución con cierta presión a tu nariz. Con eso es suficiente. Hay un montón, y cada vez más, afortunadamente, de marcas comerciales que lo que hacen es, uno, facilitar, o sea, que sea menos difícil meter el proceso, o agregan lubricantes, o varía en la cantidad de líquido que entra, ¿no? Pero sí pensar que, pues, por ejemplo, si usamos atomizadores, las presentaciones de atomizadores, que no es un disparo, o sea, tengo que sumarle por ahí unos 3, 4, 5 mililitros por fosa, ¿no? Y un disparito, pues, no te va a llegar a esa cantidad. Lavados de alto volumen son un poquito más eficaces, ¿no? Entonces, hablando del famoso, pues, jeringazo, con eso, pues, sí, yo también, o sea, porque digo, hay millones de marcas, como bien dices, pero a veces echan nada más un pss, pss, ¿no? Y es como, pues eso a lo mejor te ayuda un poquito. 5 o 6 segunditos de atomización, por lo menos. La contra, pues es que te lo acabas rapidísimo, ¿no? Entonces, por eso la solución salina sí sigue ganando en esto. Sí, justo. Y de hecho, hay muchos videos que pueden ver en donde te explican un poquito cómo haciéndote para adelante, te echas, ¿no? O sea, en un lavabo te echas los jeringazos. Incluso puedes notar cómo entra de un lado y sale del otro. Y eso es fantástico porque ahora sí que entre más agua, pues un poquito de... Y la otra pregunta que sí, ¿desde cuándo? Desde ya, o sea, desde que te enteraste, desde bebés, o sea, todos a toda edad. Es más, o sea, mientras más temprano acostumbremos a los niños, lo terminan haciendo ellos solos. Exacto. Nos quedamos en un tema súper interesante, mi Ceci, acerca de los lavados nasales. Nada más como para completar la idea, justo hablamos un poco de los niños, ¿no? Que hay que iniciarlos desde chiquitos. Y hablabas un poco de cómo se van acostumbrando. Tienes tu experiencia personal eso, ¿no? ¿Nos puedes platicar? Pero, a ver, sí, o sea, hay que empezar desde bebés. Por supuesto que van a llorar, por supuesto que va a ser un caos, pero llegando por ahí a los 2 años, al menos en mi experiencia con 2, se los hacen solos. O sea, pero hay que pasar esa barrerita de lloran, sí, pero mira, te estás ahorrando medicamentos, es algo barato y te va a ayudar en infecciones de vías respiratorias que todos los vivimos. Y pues ahorita hablando de alergias, ya qué mejor que desde los 2 años ya solitos se laven dientes y se laven la nariz. Exacto, de hecho, pues como decimos hasta comúnmente, ¿no? A los niños, de hecho, hay un término ahí que le dicen que son mocosos, o sea, los mocosos, ¿no? Y esto pues puede... Desde ahí lo podemos quitar, ¿no? Sí. Vamos a ir con una pregunta del público. Sí. Doctor, tengo alergia, perdí el olfato, ¿qué puedo hacer? Ay, qué buen tema. Independientemente de la alergia, perder el olfato no es normal, ¿no? O sea, no hay que acostumbrarse, no hay que vivir con eso. Es un sentido, pues, de defensa. Y yo creo que ahí, para ser breve, lo más importante es perder el olfato, acude a valoración. Sí. De hecho, se han hecho algunos casos famosos de repente ahorita de gente que, por ejemplo, ha amanecido pues o muy mal o incluso muerta porque no detectan, ¿no? el gas, por ejemplo. Este es como el mejor ejemplo que les digo yo a mis pacientes, como el gas, porque le agregan un olor para que justo lo huelas por si hay una fuga y para que no te intoxiques. Entonces esto puede ser peligroso. Un alimento podrido, pues es el olor el que te va a decir no te lo comas, ¿no? Exacto. Gases, combustiones. Entonces es un sentido de defensa y no te acostumbres a no oler, o sea, acude a valoración. Sí, eso nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Hace 6 meses, y la verdad es que en nuestra experiencia, no sé si es la tuya, pero todos responden, la gran mayoría responde, y con tratamientos relativamente sencillos. Sí, ¿no? exacto. Vamos a ir con otra pregunta muy interesante. ¿Las alergias son hereditarias? Sí. Sí, el componente hereditario es importantísimo. O sea, hablando de rinitis alérgica, entender que alergia es
dependiendo de la parte del cuerpo, hay la dermatitis alérgica, Sí. hay alergias alimentarias, pero hablando de rinitis alérgica, sí, el componente hereditario es súper importante. O sea, si uno de los papás es alérgico, por ahí el riesgo es del 80% del hijo tener rinitis alérgica, pero si ambos padres son, rebasa por ahí el 90%. Sí. Entonces, y sí, la rinitis alérgica nunca viene sola. Y también eso hace que pues, nos acostumbremos a eso, o sea, creemos que tener mocos es normal, creemos que tener pañuelos desechables a lo largo de toda tu casa es normal y no, pero pues, vienes de una familia donde todos son alérgicos y crees que es lo habitual, pero el componente hereditario Súper gana. importante, sí. Yo, de hecho, no sé si te pasa, pero luego tengo pacientes que justo es, sí, pues es que mi papá, y de hecho viene toda la familia, ¿no? Ay, le voy a decir a mi papá porque aparte tiene esto y esto y esto, y luego empiezan a ver cosas que a mí me dan mucho la atención, estilo que el papá, por ejemplo, ronca y se ahoga en la noche, ¿no? Porque no respira. Bueno, ahí vienen, o sea, es la cadenita o es parte de los síntomas de otras enfermedades, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, no respirar no es normal, que se te tape la nariz no es normal, roncar o respirar por la boca no es normal. Puede ser común, Exacto. pero no es normal. Hablando de rinitis alérgica, el último número era por ahí arriba del 20% de la población mexicana, 23, 25%. O sea, lo hace común, pero no lo hace normal, ¿no? Exacto. Entonces, diferenciar bien esas dos. Y justo como tocando eso que decías, acerca de cómo esta cadenita va evolucionando, y ahorita quiero platicar un poco más acerca de esto, pero sobre todo esto del ronquido, las apneas del sueño, que sabemos que tienen un componente también cardiovascular, es decir, el hecho de que tú te quedes sin oxígeno en la noche por momentos, habla de que puede tener esto riesgo y afectar algunos órganos, ¿no? Como el corazón, cerebro, etcétera, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿no? No acostumbrarse porque en la familia porque es común, porque todos roncan. No, todo debe atenderse. Regresando a mi respuesta de hace rato, por dos razones. Uno es tu calidad de vida, pero dos es tu salud a mediano y largo plazo. Hoy en día, muchas personas padecen de dolores en hombro, cuello y espalda alta. Aunque creemos que los estiramientos es lo que nos va a ayudar al dolor, realmente la raíz del problema está en la debilidad de estos músculos. Entonces, la base para solucionarlo es fortalecer. Hoy les voy a enseñar un ejercicio para fortalecer espalda alta, cuello y hombros. Vas a comenzar acostado boca abajo, con los brazos extendidos arriba de tu cabeza. Con la fuerza de tu abdomen y de tu espalda alta, sin elevar los hombros, vas a despegar brazos fuera del piso y después flexionar codos, manteniendo los hombros alejados de tus orejas. Después vuelves a extender y bajas. Te recomiendo que cuando subas utilices también la fuerza de tu abdomen para no estar forzando demasiado a la espalda baja. Puedes hacer de 10 a 15 repeticiones de este ejercicio todos los días para fortalecer estos músculos. Espero que este tip te haya sido útil. Yo soy Dani Méndez. Muchas gracias. Bienvenidos de regreso a DocChat. Estoy con la doctora Cecilia Estefan. Ella es otorrinolaringóloga y estamos platicando sobre alergias. Hay un tema en que nos quedamos ahí medio pendientes, Ceci, que es un poco de esta cadenita que nos platicabas. Y hay una pregunta del público que es justo, habla sobre esto. Entonces, a ver si nos ayudas. ¿Es verdad que la alergia puede afectar los pulmones? Sí, la alergia puede afectar los pulmones. Cuando la alergia afecta a los pulmones se llama asma, es una alergia respiratoria. Y hablando, ¿no?, del control, asma y rinitis alérgica se comparten, o sea, siempre hay algo de espectro de la enfermedad, una y otra. Al revés, o sea, cuando se tiene asma es muy común que se tenga rinitis, no necesariamente si tienes rinitis asma, hablando de frecuencia. Pero sí, o sea, el tener controlada mi rinitis alérgica va a hacer que mi control de alergia respiratoria inferior, o sea, el asma sea menos complicada, ¿no? Entonces, síntomas leves, tratamiento leve, síntomas graves, pues tratamiento más severo, más complejo, sí, ¿no? Entonces, el mensaje pues es controlar la alergia respiratoria, ¿no? En el nivel en el que esté, porque pues hablando de vía aérea inferior, una exacerbación de alergia pues es así, me lleva al hospital, ¿no? Claro. Es así, compromete mi respiración, mi salud, casos gravísimos la vida, ¿no? Entonces no queremos llegar hasta eso. Sí, y ese mensaje es muy bueno porque lo dijiste perfecto. Si tienes bien controlada tu rinitis y no tienes bien controlado el tema pulmonar,
pues no te permite estar perfecto de la nariz y viceversa. Entonces, sí es muy importante como abordar la vía aérea como una sola, ¿no? Sí, la vía aérea es una. Nosotros la dividimos para estudiarla, pero la vía aérea es una sola. Exacto, ¿no? exacto. Sí. Y ahora, a mí me encantaría, Ceci, que nos dieras como algunas tips, recomendaciones ahora en esta época de alergia. ¿Qué puede hacer la gente? Obviamente sin automedicarse, sino como conductas tipo los lavados nasales que platicábamos. Exacto. ¿Qué otras cosas que puede hacer? Población general, lavado nasal, ¿no? Exacto. Yo soy alérgico, ¿qué puedo hacer? Si eres alérgico y tienes este comportamiento estacional, pues adelántate un poquito a la estación, empieza desde antes tu tratamiento, consúltalo con tu especialista. Habemos un montón atendiendo esta enfermedad. Estamos los alergólogos, los inmunólogos, los neumólogos, inclusive, o sea, médicos familiares, obviamente los otorrinos. Quien esté sensibilizado al tema, quien lo sepa atender, ¿no? Si me avisan por el radio que hay mucho componente volátil de contaminación o pólenes, pues el cubrebocas que ya cruzó la barrera del tiempo, o sea, sabemos que protege nuestra vía aérea, es otro buen recurso. Tal vez no hacer ejercicio, ¿no? O sea, lo que evitar, exacto. Afuera, ¿no? Actividades exteriores, no es no hacer ejercicio, es solamente no hacerlo afuera. Exacto. No como tratamiento único, pero los filtros funcionan, ¿no? Sí. También hablando de este componente pues, familiar, hay quienes son más sensibles, ¿no? Y no a todos les funcionan los filtros, pero por supuesto que en un espacio cerrado el filtro va a estar eliminando estas partículas volátiles, pues va a disminuir la cantidad de partículas que ingresan a mi nariz, ¿no? Justo. Entonces, ¿Puedes explicar nada más qué es un filtro? O sea, porque aparte, digo, sabemos que hay varios, pero ¿cuál es el concepto del filtro? ¿De qué sirve? Va de manera general y sin hablar de tipos de filtros, o sea, va a disminuir la cantidad de partículas volátiles en cierta área, ¿no? Sí. O sea, porque un filtro tiene un límite y ese límite está delimitado, pues los metros que lo rodean. Lo conectas en tu casa y listo, ¿no? Es muy sencillo, o sea, los venden en muchísimas partes. Exacto. Oye, sí, pues ha estado padrísimo el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Da para hablar de muchísimos temas, pero bueno, ya te tendremos en otra ocasión. Buenísimo, aquí regreso feliz. Gracias. Oye, ¿nos puedes nada más, por si la gente quiere consultarte, tener una consulta formal contigo, preguntarte cosas, ¿nos puedes platicar dónde te podemos encontrar? Mira, estoy en Instagram, doctora DRA Estefan ORL. Ahí está el enlace para la página donde está el mandar mensajito, contactarnos vía telefónica. Estoy en consulta en Médica Sur y pues cualquier duda, cualquier comentario, bienvenido. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, mi Ceci. Gracias a todos ustedes por las buenísimas preguntas que nos hicieron hoy. Recuerden que siempre les traemos pues, la mejor información con los mejores ponentes y esperamos pues, más preguntas de ustedes. Ojalá les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Les mando un abrazo.